Perfecto. Entonces, en esta segunda parte, como ya hemos explicado absolutamente lo necesario para entender esto, vamos a verlo en el mercado, vamos a ver cómo suceden este tipo de movimientos, este tipo de confirmaciones donde el precio manipula y luego rompe, y eso es nuestra confirmación para esperar el retroceso y montarnos. Vamos a verlo ahora mismo en un índice que en este caso me gusta y me llama mucho la atención. No olviden, ya saben, no olviden revisar mi canal de YouTube, donde pues obviamente podrán tener información de trading y de esta manera pues sacarle muchísimo beneficio. Vamos a buscar a Volatility 75, que ahora mismo lo tengo acá, ¿ya? Y vamos a explicar lo que está sucediendo en Volatility 75 y lo que probablemente pueda ocurrir. Vámonos a una temporalidad de todas estas temporalidades que ven, ¿verdad? Un minuto, dos, tres, cinco, 10, 15, 30, una hora, 2 horas, 4 horas, 8 y 24 horas, ¿verdad? De esas temporalidades, de esos tiempos, ¿cuál es el más interesante, el más fuerte? Coméntenme en el chat, ¿cuál vendría siendo el tiempo más fuerte aquí? A ver, los leo, quiero leerlos. ¿Cuál creen ustedes que vendría siendo el tiempo más fuerte, la temporalidad más fuerte? 24 horas, me dicen por ahí. ¿Será? ¿Será 24 horas? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Será una hora? ¿Será un día? ¿Serán 4 horas? Bueno, chicos, aquí la manera de, primero lo que tenemos que hacer es identificar la estructura, ¿correcto? La estructura. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es irnos a 24 horas, o sea, en una temporalidad diaria, para de esta manera poder ver qué es lo que está haciendo el mercado. Y sencillamente nos damos cuenta que el mercado viene en una estructura, pero bajista, bajista. Miren, miren cómo viene bajista, bajista, cayendo, 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 y creo yo que va a seguir cayendo un poquito más, tal vez. Ya, yo voy a seguir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir la tendencia, ¿correcto? Seguir la tendencia. Miren lo que hace el precio aquí. A partir de aquí, ¿no? Miren cómo el precio llega a esta zona, a esta altura, reacciona. ¿Qué tenemos aquí? Sencillo. ¿Tenemos una manipulación o no tenemos una manipulación con esa mecha que vemos aquí en esta altura? ¿Alguien me dice qué vemos aquí? Tenemos una manipulación, chicos. ¿Qué hizo esta mecha? ¿Ustedes creen que fue a sacar a mucha gente, les fue a quitar el dinero? ¿Sí o no? Claro que sí. Fue a tomar muchos stop loss para luego continuar retroceso. Y es lo que yo les dije. El precio siempre va a manipular. ¿Qué hace acá, chicos? Nuevamente, vamos viendo. ¿Qué tenemos aquí? Un alto, tenemos otros altos aquí y miren lo que hace el precio luego. ¿Va a manipular o no va a manipular todas estas alturas de aquí, todos estos máximos? Estamos en temporalidad diaria, recuerden eso. Va a manipularlos, chicos, los va a manipular. Miren cómo los manipula y quiero que se den cuenta dos cosas. súper sencillo y claro de entender. Luego de que el precio manipula o de que va por encima de esos máximos, miren cómo cae agresivamente. Primero aquí, miren cómo el precio desde acá, por encima de este máximo, tiene una reacción hasta acá. Bueno, y toda esta reacción recorre hasta aquí. O sea, quiere decir que manipuló por encima y ¡pum! Reaccionó hasta acá abajo. ¿Ya? Reaccionó con muchísima fuerza, chicos. O sea, tuvo una reacción, pero brutal, brutal. ¿Me explico? ¿Ya? Y si se dan cuenta, ¿qué ocurre acá nuevamente? El precio va a manipular y miren cómo tuvo una reacción agresiva nuevamente. Si se dan cuenta de todo eso. Entonces, esas cosas son cosas que la mayoría de personas o de traders que inician no conocen por el simple hecho de que no tienen la información correcta.
Pero esta noche yo les voy a indicar qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para, pues, en este caso, poder aprovechar esas manipulaciones a favor de nosotros. Porque, ¿qué es lo que pasa? Presten atención, ¿qué es lo que pasa luego que el precio va por encima y tiene una reacción fuerte? Supongamos que esta reacción a partir de aquí llega hasta aquí, pero no forma ese rompimiento todavía de este mínimo. Lo que yo entiendo es que si hay una reacción por encima, ¿verdad? De esta altura, pero una reacción interesante y agresiva, yo puedo empezar a pensar en unas posibles posiciones. Si el precio cerró por aquí, pero no ha formado rompimiento, y yo, en base a mis conocimientos, veo y verifico que hay una entrada, pues yo entro, ¿verdad? Entro porque ya manipuló y está teniendo una reacción. ¿Qué manipula? El máximo anterior. ¿Qué va a hacer con esa manipulación? A sacar todos los stop loss. Perfecto. Entendido eso, continuemos. Miren, en cada manipulación hay una fuerte reacción. Manipula acá y miren cómo hay fuerte reacción. Manipula aquí o neutraliza este día anterior y miren cómo el precio hay una fuerte reacción. ¿Se dan cuenta? Ya, todo eso lo podemos identificar en base a lo que yo les voy a enseñar. ¿Ya? Vamos a identificar primero aquí algo. ¿Qué tenemos? Estructura bajista, ¿verdad? Miren, impulso hacia abajo, retroceso, impulso hacia abajo, retroceso. ¿Qué tenemos que tener? Un impulso que ocasione un rompimiento de esta estructura, de ese máximo, perdón, de ese mínimo, ¿sí? ¿Correcto? Entonces tenemos que esperar una neutralización de estos mínimos de aquí. Es decir, que el precio puede ir por debajo de esta zona, puede ir de esta manera y luego subir otra vez. Ya entonces ahora todo lo que tenemos que hacer es bajar de temporalidad e identificar esos pequeños retrocesos en tiempos más pequeños para posicionarnos y aprovechar esa tendencia. Vamos a ir a una temporalidad de 4 horas. ¿Ya? Y aquí hay muchas cosas especiales que entender y que vamos a ir captando con el proceso de el intensivo. Primero, todo impulso y retroceso la mayoría de veces sucede de igual o similar tamaño. Si se dan cuenta, tenemos este primer impulso o primera reacción desde aquí hasta acá, ¿verdad? Dándonos como consecuencia quizás el rompimiento de este mínimo anterior, porque desde aquí el precio sale y forma ese rompimiento. Luego de formar ese rompimiento, aquí hay una señal. Miren esta señal. ¿Ustedes creen que esta vela es igual al resto? Esta vela que vemos ahí, esa velita, esta de aquí. ¿Ustedes creen que es igual a las del resto? No. Entonces, si se dan cuenta, miren lo que sucede. Miren cómo el precio reacciona en esa vela. Marcamos toda esta vela. Miren cómo el precio reacciona en esta vela. Ya, esto es una señal, chicos. Esas señales, pues obviamente tenemos que irlas entendiendo. Dentro de estas cosas existen más señales y más confirmaciones. No es porque sea una señal, tenemos que programar nuestra entrada, pero lo que sí podemos hacer es esperar ahí y que de pronto cuando el precio entre nos dé una reacción. Como aquí vemos que el precio reacciona y miren cómo cierra, fuerte reacción, vuelve a subir y empieza, ¿no? Pero si se dan cuenta, hay algo más increíble todavía. Y es que todo este impulso que dio el mercado también lo da acá abajo, si se dan cuenta. Entonces, miren este retroceso aquí, por no tomar en cuenta este de acá, porque como fue el primer rompimiento, quizás el retroceso fue un poco más profundo para caer con mayor fuerza. Pero si se dan cuenta, miren este retroceso de aquí, es casi similar al de aquí, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a tener posiblemente un movimiento. ¿A dónde? A zonas donde yo les dije que posiblemente el mercado va a neutralizar. ¿Por qué? Porque aquí, si se dan cuenta, el precio subió
pero no hizo lo que tenía que hacer. Si el precio quiere irse de verdad, irse a la alza, pues tiene que venir aquí, a esta zona, y manipular por debajo para luego romper este máximo anterior. Y ahí sí, créanme que nos vamos a ir en un mercado totalmente a la alza. ¿Por qué? Porque se viene el momentum alcista de las criptomonedas y momentum alcista de muchos mercados más. Entonces, es ahí donde nosotros podemos, obviamente, aprovechar y sacarle beneficio al mercado. Entendiendo esto, ¿qué es lo que tenemos que buscar, chicos? Coméntenme, ¿qué es lo que tendríamos que buscar nosotros? Yo ya sé cuál es mi punto de destino, mi punto de llegada. Yo ya sé dónde tengo que aterrizar, por decirlo así. Lo que yo ahora debo identificar es cómo aprovechar esta tendencia y en cada retroceso poder montarme. Pero para eso no lo puedo hacer en 4 horas porque soy un trader scalping, ¿verdad? Soy un trader scalping que entra por minutos y sale después de tantos minutos. No estoy mucho tiempo en el mercado. Entonces aquí lo que yo no puedo, no es que no pueda, sino que yo no soy el tipo de trader que toma una operación aquí y la deja corriendo hasta acá, esperando pues varios días que el precio caiga. Pero sí lo he hecho también, solo que en esta operativa pues no aplico el trading swing, ¿verdad? Swing, que en este caso es cuando tú tomas una operación de una punta hacia la otra punta y sacas bastantísimo beneficio. Entonces, chicos, vayamos a 1 hora. Ya identificando esto, vamos a ir a 1 hora. Y nos damos cuenta que hay mucha mayor información de la que vimos en la temporalidad de 4 horas. ¿Ya? Miren. Toda la información que hay aquí. Si se dan cuenta, hay mucha más información de la que había en un día y de la que había en 4 horas. Ahora, ¿qué podemos notar aquí? Estas señales son interesantes. Este tipo de escenarios cuando el precio acumula, como por ejemplo aquí, miren este tipo de escenarios, cuando el precio acumula, son escenarios interesantes. ¿Por qué? Porque hay una ley que, bueno, no una ley, sino una identificación en la cual nosotros vemos a veces que el precio acumula, que luego de acumular manipula y que luego expande, da un fuerte movimiento. Aquí vemos lo mismo, acumula, manipula, expande y de esa manera nosotros también podemos identificar. Todas estas cosas las vamos a ver en el intensivo, ¿ya? En el intensivo. Ahora presten mucha atención. ¿Por qué estoy entrando en esta posición en ventas? ¿Qué es lo que yo les dije? Des en cuenta este máximo que está aquí, ¿ok? ¿Cuál sería nuestro máximo anterior? Nuestro fractal anterior sería este máximo y este mínimo. Perfecto. Aquí vemos que el precio deja un máximo cercano, ¿sí? Pero como se dan cuenta o lo pueden notar, el precio a partir de aquí no es que haya formado un rompimiento agresivo, simplemente puede ser que haya tomado liquidez para dar este movimiento de corrección. Pero este movimiento de corrección lo que también puede estar haciendo es sacando a las personas que entraron en esta zona de aquí, es decir, sacando sus stock loss con este movimiento o este rompimiento. Asimismo, puede estar engañando a muchas personas de que el mercado va a subir, pero si se dan cuenta, la mayor tendencia viene siendo bajista. Entonces, no por este rompimiento de aquí voy a comprar. Cuando el precio rompa esta zona de aquí y me empieza a formar una estructura a la alza y forme un máximo mayor que este, es cuando yo empiezo a pensar en esos retrocesos para poder posicionarme en zonas estratégicas. Mientras tanto, yo no lo voy a hacer porque la estructura me está diciendo ventas. Una vez entendido esto,
Des en cuenta cómo el mercado hace todo este tipo de cosas. Miren cómo aquí el precio cae, pero con esta mecha de aquí manipula estas alturas de acá atrás. Miren cómo aquí el precio manipula estas zonas de aquí atrás. ¿Sí? Miren cómo aquí el precio manipula estas zonas de aquí atrás. Todas estas alturas de aquí atrás. Miren cómo manipula aquí. Entonces, chicos, esas cosas nosotros la podemos identificar con la información correcta. Ahora vamos a ir a 15 minutos y nos vamos a dar cuenta en esos tiempos más pequeños cómo podemos ver esas manipulaciones que el mercado nos da y dónde nos deja la señal para identificar que a partir de ese movimiento agresivo podemos tomar unas posiciones inteligentes. Aquí, como lo pueden notar, vamos viendo desde acá arribita un poquito. Como lo pueden notar primero aquí, miren, desde donde el precio empieza a cambiar su estructura, desde aquí ya, porque si se dan cuenta aquí reaccionó, rompió y pues obviamente la gente esperaba compras, pero el primer movimiento que dio fue todo este, ¿verdad? Entonces esto era un retroceso. Ahora vamos viendo esto. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que yo les dije? Que para nosotros poder confirmar un movimiento y poder posicionarnos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que manipular por encima y formar un rompimiento hacia el lado donde quiere cambiar. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Antes de darse ese movimiento, miren, primero manipula esta zona y luego cambia. Y no solo en esta temporalidad, sino que miren aquí también. Miren cómo manipula. En una de las próximas clases, yo les voy a hablar netamente de cómo poder aprovechar estas neutralizaciones y tener stock loss pequeños para tener beneficios amplios, beneficiosos, ¿correcto? Todo esto lo vamos a ver, vamos a entender por qué se dan estas neutralizaciones y cómo poder aprovecharlas y cuándo van a suceder, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, miren cómo el precio manipula aquí y luego de eso cambia su estructura. Miren cómo el precio forma su rompimiento, ¿sí? Pero ¿por qué no da un retroceso y vuelve a romper al alza? Porque sencillamente la estructura nos empieza a confirmar ventas, 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 retroceso, ventas, ventas y seguimos en ventas y nos vamos a seguir yendo en ventas, chicos. ¿Entendido? Entonces, miren, aquí hay un cambio de estructura. Pum, pum. A partir de que yo veo que el precio hace esto por aquí, yo ya puedo empezar a meterme en unas posibles compras, pero con un movimiento muy corto. ¿Ok? Quizás un 1 a 4, un 1 a 5, por ahí, suavecito. ¿Sí me explico? Hasta estas zonas de aquí. Miren cómo aquí hay zonas y señas de los mercados ya de los mercados, perdón, de los bancos. Estos son señas de los bancos, de esas personas que inyectan dinero. Aquí es donde los bancos empezaron a meter bastante dinero de pronto y ¡pum! Y el mercado o los bancos pudieron entrar en esta zona y sin embargo el mercado subió, pero a ellos no les interesa mantenerse en pérdida esta distancia. ¿Saben por qué? Porque tienen muchísimo dinero, mucha liquidez. En cambio, nosotros no podemos aguantar todo este movimiento porque no tenemos la suficiente liquidez. Ellos pueden que a partir de aquí, en que el precio sube, estén perdiendo 2, 3, 4, 5 millones, se mantengan en 5, 6, 7, 8 millones de pérdidas. Pero hay gente que en todo este movimiento al alza, mientras todos están vendiendo, hay gente que está perdiendo millones y millones de dólares que los bancos están ganándose. ¿Perfecto? Los bancos son los que aguantan estos movimientos y al final ellos salen beneficiados porque miren, aguantaron un poquito y luego de eso, ¿qué pasó? Miren cómo todo ese beneficio se dio para ellos. Si se dan cuenta, lo mismo aquí, los bancos empezaron a inyectar, aguantaron esa pérdida momentánea, hicieron que todo el mundo empiece a comprar y cuando menos lo pensaron, ¡pum!, hacia abajo. ¿Se beneficiaron o no? Se beneficiaron. Aquí lo mismo, pero ya obviamente en corto plazo. Hay grandes cantidades que se inyectan de dinero y hay pocas cantidades que se inyectan de dinero. Entonces, si se dan cuenta aquí, sucede esa cosa, ¿no? Ahora, démonos cuenta aquí
¿Cómo podíamos aprovechar este movimiento al alza? Pero porque el precio rompe, o sea, neutraliza, rompe, y aquí hay una pequeña señal. Miren, aquí hay una pequeña señal de continuación. Si ya neutralizó y salió con fuerza, el precio quedó acumulando aquí para poder seguir bombeando hasta un precio alto de corrección. Si se dan cuenta acá, una vez que el precio llega a esta altura, quiero que se den cuenta y se fijen lo siguiente, ¿ya? Primero miren cómo el precio manipula esta zona, ¿ok? Manipula. Y a partir de que manipula, el precio da un movimiento desde acá hasta acá agresivo. ¿Verdad que este movimiento es agresivo? Desde aquí hasta acá es agresivo y forma un rompimiento. Y no solo eso, sino que el movimiento se originó hasta acá, ¿ya? Y ocasionó un rompimiento, lo cual nos dice que a partir de que el precio llegó aquí, reaccionó, nos dio esa confirmación. ¿Cuál sería esa confirmación? Que forme la manipulación por encima y luego rompa hacia abajo. Entonces, miren cómo a partir de esa manipulación el precio cae. Pero miren nuevamente cómo el precio coge fuerza bajista cuando neutraliza la vela anterior y cae con mucha más fuerza. ¿Sí? Cayó con fuerza neutralizando esta vela anterior. Ahora, si se dan cuenta este pequeño espacio que queda aquí, ¿ya? Ese pequeño espacio que queda ahí, en esta raya, es como un espacio o es como que hay algo extraño aquí. Si se dan cuenta, como que queda una ineficiencia. Perfecto. Cuando nosotros vemos esto en el mercado, después de que el precio haya manipulado y formado un rompimiento, lo que nos quiere decir es que podemos tomar en cuenta esta zona de aquí y una de las confirmaciones también es que haya alguna ineficiencia. Para que el precio vaya a entregarse de manera eficiente, o sea, haga un descuento correcto hacia donde hay esa ineficiencia y luego pueda continuar hacia donde ya confirmó el movimiento. Y si se dan cuenta aquí, hay algo tan perfecto. Miren, el precio no es loco. Desen cuenta que esta sería la zona donde tenemos que entrar nosotros. Esta zona. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que el precio hace en esta zona? Induce a las personas. Miren cómo aquí hay una reacción, luego de eso el precio cae con fuerza. ¿Y qué es lo que haría cualquier persona novata? Dice, el precio empezó a caer con fuerza, vendamos. Y todos empiezan a vender. Entonces, cuando el precio cae, vuelve a subir y hace perder a la gente y vuelve a bajar y hace volver a perder a la gente y vuelve a subir y vuelve a hacer perder a la gente cuando baja, etcétera. O sea, en este pequeño espacio de aquí mantiene engañando a muchas personas, sobre todo a los novatos que creen que va a caer, creen que va a subir, pero ¿qué hay claramente aquí? Miren, ¿qué significa eso, chicos? ¿Qué les dije que hay por encima de los máximos? Cuando el precio te deja dos máximos, relevante, perdón, en este caso, casi iguales, casi gemelos, ¿qué crees que hay por encima de esos dos máximos? ¿Ok? ¿Qué crees que hay por encima de esos dos máximos? Hay liquidez. O sea, cuando vemos estas mechitas y vemos que el precio hace esto y que no ha neutralizado, no ha tomado liquidez, es decir, no ha manipulado estas zonas de ahí, pero que acá también se encuentra una zona, debemos entender que es una clara confirmación de que por encima de estos máximos, una vez que manipule, habrá un movimiento fuerte. ¿Sí? Si acá ya nos confirmó el cambio, vemos que aquí, ¡pum!, un mechazo, no llega a la zona todavía. ¿Qué hace? Deja un máximo. ¡Bum! Otra vez reacciona, deja dos máximos. ¿Qué es lo que hace el precio? Mira cómo aquí rompe y engaña a las personas. ¿De qué? De que caiga, de que los empiece a inducir de que vendan y de pronto, ¡pum! Entonces cuando sube, el precio empieza a inducir a todos los novatos de que compren, pero nadie se da cuenta que aquí hay un gran indicador y es que cuando te está dejando estos máximos cerca de esta zona donde salió el movimiento agresivo, lo que nos dice es que por encima de esta altura hay una gran entrada, hay una gran operación que puedes tomar y sobre todo porque también nos deja esta ineficiencia. ¿Qué haríamos aquí?
Entrar, sencillo, chicos, entrar, ya tenemos las confirmaciones necesarias. Ahora, ¿dónde podemos dirigir? Si ya vemos que la estructura viene siendo bajista, ¿cuál sería esa zona donde el precio ya ha llegado? Esta de acá. Aquí ya sabemos que el precio ha llegado en el pasado. ¿Qué hacemos? Ponemos un take profit hasta allá y miren el beneficio que pueden sacar. Si una persona estaba arriesgando aquí $100, se hubiese ganado 9 veces más, se hubiese ganado $900. Perfecto. Se hubiese ganado sencillamente $900, chicos. ¿Está buena o buenísima la información de esta noche? Coméntenme en el chat. Vamos viendo quiénes están activos. Quiero que me comenten en el chat si de verdad están aprendiendo. Si no, voy a cortar la sala de Zoom y nos vemos en una próxima. Nada, chicos, continuemos. Es una bromita. Pero si se dan cuenta, o sea, la indicación, el indicador es perfecto, porque el mercado nos deja señales para nosotros poder ser profesionales, entenderla, ser hábiles y tomar unas operaciones a nuestro favor, montarnos con los bancos. Mientras muchas personas están pensando en comprar, nosotros pensamos como las ballenas y empezamos a vender en zonas inteligentes. Ahora, quiero que se den cuenta esta zona de aquí también. Miren cómo el precio a partir de aquí cae, retrocede y deja esta altura. Y miren cómo también la manipula, si se dan cuenta. Ahora, los que entendemos obviamente estas zonas de retesteo, pues hubiésemos aprovechado aquí un movimiento de retesteo, ¿no? Una continuidad. Pero quiero que se den cuenta que aquí también hay algo especial. Y es que nosotros tenemos una famosísima, no ley, sino que un famoso movimiento que se llama Power of Three. Este movimiento se basa en que el precio muchas veces lo que hace es acumular, manipula hacia un cierto lado, distribuye, o sea, rompe hacia donde tiene que romper y luego retrocede. ¿Para qué? Para poder montarnos. Entonces, este movimiento se llama Power of Three. ¿Por qué? Power of Three, poder de tres. ¿Cuál es el poder de tres? Manipula un poder, o sea, perdón, acumula, luego manipula, ¿verdad? La manipulación es el segundo poder y Power of Three. Manipula, o sea, acumula, manipulación, expansión, retroceso y distribuye. En sí es manipulación, perdón, es acumulación, manipulación y distribución. ¿Sí? La distribución es básicamente hacia donde se mueve y ya confirma. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos acumulación, vemos una acumulación aquí, manipulación y distribución. Si se dan cuenta, Power of Three acumula, manipula la alza y luego distribuye hacia donde ya está corriendo la tendencia. ¿Sí? Entonces, aquí yo, en lo personal, yo digo, perfecto, si el movimiento está siendo bajista, todo está vendiendo y veo que hay una acumulación, yo tengo de dos opciones. Pensar que el precio va a ir a alguna zona por encima de esta altura, manipular. ¿Y cuál puede ser esa zona? Pues busco zonas, busco opciones y en estas opciones veo estos retesteos, veo que hay una zona aquí donde el precio llegó, reaccionó, volvió a llegar, reaccionó y esta zona para mí se vuelve interesante porque puede el precio llegar a reaccionar para ventas. Si aquí reaccionó para compras, aquí puede reaccionar para ventas. Y es así. E incluso si se dan cuenta, una vez que el precio llega, lo primero que hace es dar una reacción, retrocede y miren cómo aquí hay una pequeña neutralización. Miren cómo el precio neutraliza, cierra con esta vela por debajo y aquí sencillamente yo hubiese entrado, una vez que cerraba con esta vela, yo hubiese entrado de esta manera. ¿Sí? Un stop loss obviamente corto y hasta el mínimo anterior. ¿Se dan cuenta? Súper sencillo. ¿Ya? Súper sencillo. Aquí si no les digo, hoy sí estoy entrando, entraría. Perdón, aquí en esta altura entraría. Pero aquí ya me dejó una señal. Miren. Miren cómo el precio neutraliza. Si se dan cuenta cómo neutraliza.
Pero primero quiero que se den cuenta cómo el precio a partir de acá abajo cambia su estructura, o sea, cambia ese movimiento al alza. Primero des en cuenta que el precio sale desde aquí, retrocede y miren aquí, da una manipulación, una reacción, pero no forma este rompimiento todavía. Vemos nuevamente cómo el precio vuelve a manipular y a partir de aquí sale y forma este rompimiento pequeño aquí, como para obviamente esperar retroceso y vender, perdón, comprar hasta estas zonas de acá arriba, ¿verdad? Y si se dan cuenta, el precio, ¿qué es lo que hace? Retrocede ¿a dónde? A la vela causante del movimiento, es decir, a la vela que neutralizó, porque obviamente si neutraliza es esa vela que tenemos que tomar en cuenta para poder esperar el retroceso y en esa zona marcada posicionarnos. Miren cómo la vela cierra acá, rechazando bastante, y es aquí donde nosotros podíamos aprovechar unas compras hasta esta altura y sacar un beneficio de un 1 a 3, que si estábamos arriesgando $100, nos ganábamos 300 fácilmente. Ahora el precio creo yo que está manipulando por encima de esta altura. ¿Por qué? Porque si nos vamos vamos a una temporalidad de 1 minuto, ¿perfecto? Vamos a 1 minuto para darnos cuenta ya y con esto ir cerrando la clase magnífica con la información magnífica que les he compartido esta noche. Quiero que se den cuenta claramente lo que el precio hace. Cuando el precio quiere subir, sube fuerte y no espera a nadie. Pero cuando el precio ya empieza a detenerse y a estar como incómodo, es porque quiere buscar un punto de soporte para revertirse, es decir, para vender. Quiero que se den cuenta de esta zona. Miren cómo a partir de aquí el precio empieza a dar reacciones a la baja. Llega nuevamente, da reacción, llega nuevamente, da reacción, llega nuevamente, da reacción. Ahora, aquí hay algo muy importante, miren esto. ¿Qué tenemos desde aquí? Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Miren cómo aquí el precio 2 veces toca esta zona y vuelve a impulsar, ¿no? Hasta acá. Retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Cuál sería esa zona mínima anterior que tenía que respetar el precio esta? Y miren cómo a partir de aquí el precio sale con fuerza. ¿Y qué ocasiona, chicos? Ocasiona un cambio de carácter, de comportamiento. O sea, se empezó a comportar de una manera distinta en esta altura. ¿Ok? Pero sobre todo, si vamos analizando más de cerca, ¿qué es lo que hace aquí? Manipula por encima de esta zona y luego manipula esas velas anteriores y a partir de manipular, miren cómo coge fuerza. ¡Poc! ¿Ya? Es un claro indicador de que esto lo podemos aprovechar, de que quien sabe que aquí hay algo, lo puede aprovechar. Entonces, miren lo que suele, bueno, lo que vuelve a suceder. El precio ya confirmó aquí con un pequeño rompimiento. No es una confirmación grandísima, pero es una confirmación como para nosotros estar pendiente de qué puede empezar a suceder a partir de este escenario. Entonces, si se dan cuenta, miren el movimiento. Miren cómo a partir de que se detiene en esta zona, sale una vela que neutraliza también su anterior, y miren cómo coge fuerza. ¡Puk! Y rompe esta zona. Se llevó esta zona. Pero no solo eso, sino que el precio volvió a subir. Miren cómo llega a esta zona y rechaza. O sea, tuvo una reacción. Miren cómo llegó acá y a partir de aquí vean cómo reacciona y cómo tiene ese cierre. O sea, reacciona desde este punto de acá y tiene un cierre acá. Entonces, a partir de este cierre y de que la vela cierra, incluso cerró por debajo de esta altura de acá. O sea, el cuerpo cerró por debajo de esta altura de acá. ¿Si se dan cuenta? Miren cómo aquí una vez que cierra, yo podía tener mi entrada aquí con mi stop loss de, ¿qué digo yo? Unos 5 6 7 picks. ¿Ya?
Y miren, aquí podía aprovechar. E incluso si se dan cuenta, miren cómo fue, una vez que entró en esa zona, miren cómo fue agresivo el movimiento. ¿Ya? Miren cómo confirma el movimiento hacia abajo. Vuelve a dar el retroceso. Está aquí. Quizás está formando liquidez. ¿Para qué? Para ir por encima de una zona. Si se dan cuenta, este pequeño espacio que quedó aquí. Ya, entonces, aquí es posible que el precio quiera regresar a tener una entrada. ¿Ya? Quiera dar una oportunidad justo a esa altura. Y miren qué queda aquí. Miren que aquí hay una ineficiencia. Miren, si se dan cuenta esa ineficiencia a esta altura, si se dan cuenta esa ineficiencia, entonces ahí es posible que el precio quiera llegar. Miren cómo está dejando señal por encima de, o sea, cómo está dejando señal antes de la zona. ¿Ya? Está dejando, ¿qué está dejando aquí? ¿Quién me dice que está dejando, chicos? Liquidez. Liquidez es una señal clara de que por encima de estas alturas hay una posible entrada. Entonces, si yo quisiera, le pongo una entradita aquí programada con unos 20 pics de stop loss o ahí, unos 16 pics de stop loss para luego dirigirme por un take profit ¿hasta dónde? Hasta el mínimo anterior, donde el precio ya ha llegado. Perfecto, eso sería una entrada 1 a 4.3, significa que si arriesgas $100 te estás ganando $437. Ahora mismo está acumulando, es lo que estamos viendo acá, que acumula y luego manipula y luego se cae. Entonces esperemos a ver si llega, puede que el precio se caiga y luego en algún momento del futuro regrese y vuelva a continuar, como también puede que más tarde a las 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana el precio llegue a esta zona y luego cae. Entonces esperemos a ver y más tarde les paso, en breve les paso la proyección al grupo VIP para que ustedes puedan seguirla y de esta manera puedan tener una entrada con todo lo que vimos esta noche. Espero les haya gustado la clase, chicos, que les pueda servir esta información. Nos vemos el día de mañana, sí, mañana viernes, con una próxima clase. En breve estaré dejando el video montado en YouTube para que el día de mañana ya esté disponible y lo puedan revisar nuevamente, detenidamente y específicamente entender el paso a paso de lo que hemos visto hoy día para que todas estas entradas puedan ser posibles para ustedes. Entonces, chicos, gracias, bendiciones. Con ustedes se despide Jared Bonilla de Level Trading. No olviden también suscribirse al canal de YouTube para que estén al tanto de los nuevos videos que voy a estar subiendo. Chao, chao, chicos, bendiciones y nos vemos en la próxima clase del intensivo. En la próxima clase operaremos en vivo. Así que pendientes y nos vemos. Chao, chao.